Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Cada vez que iba a trabajar, Ana Collado se decía literalmente a sí misma que tuviera paciencia, sin darse cuenta de cuánto duraría la pesadilla. Hasta hace poco trabajaba felizmente como enfermera en uno de los departamentos quirúrgicos del hospital de la ciudad. Desde niña sabía cómo sería de mayor y, tras licenciarse en medicina, se lanzó de lleno a la nueva profesión. Trabajaba día y noche, aceptando cualquier horario o turno. No era tanto por el dinero, que por supuesto era necesario, sino por el placer de hacer lo que le gustaba. Los pacientes de la planta intentaban ponerse una inyección o una vía solo por ella, diciendo que hacía los procedimientos como un mago. Eso habría estado bien, pero Ana no había tolerado la injusticia y la mentira desde el orfanato donde se había criado. El hecho era que el jefe del departamento donde trabajaba engañaba regularmente a los pacientes. Sacaba conclusiones y prescripciones infundadas. Su objetivo era sacar el máximo dinero posible de los pacientes. Ana, que procedía de un pueblo pobre y remoto, vio que mucha gente pedía dinero prestado para acudir a la luminaria local. Entonces, un día cuando oyó al doctor Crispin Chela, médico responsable del departamento, pintar un panorama desolador de una niña frágil que había acudido con su anciana madre, decidió buscar justicia. Ana se había licenciado en medicina. Era una de las mejores alumnas y sus profesores le habían augurado una carrera de éxito. Tenía una mentalidad abierta y sabía que en algunas situaciones había un tratamiento mucho más asequible y que la enfermedad no era tan peligrosa como le había dicho el doctor Crispin Chela. Oyó cómo la niña, conteniendo a duras penas las lágrimas, tranquilizaba a su madre. «Todo irá bien, mamá. Seguro que encontramos el dinero y te pondrás bien». En el pasillo, la hija de la paciente hizo muchas llamadas telefónicas a diversas personas, y lo más probable es que las llamadas no dieran el resultado deseado. Aquello fue el colmo de la paciencia de la enfermera, que en ese momento se puso en la piel de aquella pobre chica. Ana esperó a que saliera el médico y, acercándose con voz tranquila pero decidida, comenzó. «Crispin Chela, ¿te das cuenta de que es evidente de que esta familia no tiene dinero para el tratamiento que le has recetado? Y no es necesario». Por un momento se sintió desconcertado por la insolencia, pero luego respondió literalmente con un siseo. «Enfermera Collado, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Quién te crees que eres? Vuelve a tu mesa y haz tu trabajo». A partir de ese día se desató el infierno en el hospital para Ana. Le daba pavor ir a trabajar y no sabía por qué otra cosa la reprendería Crispin Chela. No se avergonzaba ni del personal ni de los pacientes, y ahora regañaba a la chica por cualquier nimiedad. Si no encontraba algo de lo que quejarse sobre el trabajo, seguro que decía algo sobre el aspecto de una enfermera. El caso es que Ana era alta, con sobrepeso, pero muy encantadora. Nunca había pensado mucho en su aspecto. Desde su nacimiento, la niña había sido más rellenita que sus compañeras y estaba acostumbrada a las burlas y mofas, pero todo era un recuerdo de la infancia. Ahora se había convertido en motivo de burla por parte de sus compañeros, lo que era mucho más hiriente. Una mañana, cuando Ana acababa de llegar al trabajo, entró Crispin Chela. Estaba de buen humor, saludó a las enfermeras y le dio la espalda a Ana. Luego, como si se acordara, se volvió hacia ella. «Collado, he estado pensando que deberías perder algo de peso, y ni siquiera sabes lo suficiente para ser enfermera en nuestro departamento, así que pensé que sería mejor y más útil para ti trabajar como limpiadora. Te gustará más, porque eres una simple campesina». Se dio la vuelta en la puerta y miró a Ana. «Espero que los suelos y las ventanas estén relucientes y que cambies los pañales de los pacientes con regularidad. Ahora estarás todo el día ocupada con el trabajo físico y no tendrás tiempo de pensar en tonterías ni de meter las narices en tus asuntos». Sonriendo y guiñando un ojo a Lilia, la belleza local, se dirigió a la salida. En ese momento, Ana quiso huir, esconderse o simplemente echarse a llorar.
pero sabía que nadie se compadecería de ella ni la tranquilizaría, y no iba a mostrar su debilidad delante de aquel déspota. Todo el equipo, desde los primeros minutos del conflicto entre el plebeyo del pueblo y el famoso cirujano de la ciudad, por supuesto, se pusieron de su parte. Solo se rieron de la enfermera. Dijeron, encontró a alguien con quien discutir. Era necesario hacer su trabajo en silencio y permanecer fuera del camino. Una chica de campo tan sencilla fue llevada a uno de los mejores hospitales de la ciudad, por lo que pensó en luchar por la verdad. Los colegas cotillaban. Deberías alegrarte de que, con tu buen aspecto y tus antecedentes de orfandad, te hayan ingresado en un conocido hospital de la ciudad, reprendió Lilia. Para ella era fácil argumentar. La propia Lilia no era de familia rica, pero su madre y su abuela tenían 3 trabajos para que la niña no necesitara nada. Pero a la guapa no le interesaba, porque su sueldo se lo saltaba en restaurantes y discotecas, sin pensar de qué iba a vivir. Lilia siempre estaba rodeada de admiradores, y todos los pacientes le regalaban flores y dulces. Sus superiores también la trataban con mucha indulgencia. Otros ya habían sido despedidos por esas infracciones que Lilia permitía, y ella solo podía sonreír y decir, Lilia, pero como venga, recomponte e intenta trabajar bien a partir de ahora. Bajaba los ojos, sonreía tímidamente y decía, no sé cómo ha pasado, lo juro, nunca más. ¿Cómo podía entender esta belleza mimada a Ana, que no tenía a nadie que cuidara de ella desde hacía mucho tiempo? Llevaba años contando consigo misma, y ahora había decidido ser paciente pasara lo que pasara. De algo tenía que vivir. Ahora, mientras ordenaba las salas o fregaba el suelo en el pasillo del hospital, a menudo pensaba en el pasado y se preguntaba por qué la vida le había hecho pasar por semejante calvario. Ana nunca había visto a sus padres, o más bien una foto de su madre que siempre había colgado junto a su cama en casa de su abuela María, y había una tarjeta muy pequeña que había conseguido conservar y que siempre llevaba consigo. Pero eso era todo lo que quedaba de su madre. Incluso de niña, era muy raro que la abuela María se lamentara cuando le preguntaba sobre su madre. Si hubiera estado en la ciudad, la habrían ayudado, pero los golfillos de nuestro pueblo han arruinado a mi joven hija soltera. A veces continuaba. Le dije, Señor, que no quería un hijo, pero tu madre era testaruda, y si se decidía, no podía cambiar de opinión. Ana solo sacaba una conclusión de tales lamentaciones. Desde luego, no era una niña deseable. Su madre murió a las 24 horas de dar a luz, pero eso fue otra vez según su abuela. En aquella época vivían en un pueblo tan remoto, donde el único paramédico rara vez estaba sobrio. La abuela María refunfuñó enfadada. Tu madre, Ramona, había decidido convertirse en una niña de ciudad. Se fue a buscarse la vida y cuando se quedó embarazada de otro, volvió a mí. En esos raros momentos, la abuela lloraba en silencio y enjugaba una lágrima con una esquina de su pañuelo. Pero si de repente Ana intentaba preguntar algo sobre su padre, la abuela cerraba inmediatamente el tema. El viento en el campo es tu padre, un huracán en el cielo. No encontrarás y no atraparás. Vete y no vuelvas a preguntar. La muchacha se dio cuenta enseguida de que el tema estaba zanjado y no pudo sacarle ni una palabra más a su abuela. Esos días, la abuela se paseaba con el ceño fruncido, murmurando algo en voz baja, evidentemente regañando al padre desconocido. La abuela María era estricta pero justa. Ana sabía que la quería y la compadecía mucho, pero intentaba no demostrarlo. Vivían mal, pero la niña siempre tenía todo lo que necesitaba. Su pensión era pequeña, y su abuela trabajó casi hasta el último día, fregando suelos en la tienda local y en la oficina de correos. Los vecinos que podían, ayudaban, regalaban cosas de sus hijos. La abuela, sin querer ofender, lo aceptó todo. Luego, por la noche, María se encerraba en el porche e inspeccionaba cuidadosamente, seleccionando solo lo bueno. Lavaba, planchaba y por la mañana Ana tenía unos trajes preciosos, casi como nuevos.
¿Por qué te quedas quieta? ¿Estás dormida? Un grito de la enfermera a cargo trajo a Ana del pasado. Crispín Chela te verá durmiendo en marcha y perderás tus primas, añadió y se alejó por el pasillo. Ana suspiró y pensó que podía olvidarse por completo de la prima. Seguro que el malvado Crispín Chela haría todo lo posible para que no la consiguiera. Suspiró y, tras cambiar el agua del cubo, fue a limpiar el pasillo. Ana fregó los suelos y mentalmente volvió a estar lejos de aquel día en el pasado, llena de tristes recuerdos de cambio y traición. A menudo recordaba uno de los peores días de su vida, el día en que murió su abuela. Había vuelto del colegio e inmediatamente sintió que algo iba mal. No había olor a comida en la casa y su abuela no hacía ruido con los platos. Siempre había preparado la cena para su nieta cuando llegaba a casa, pero aquí la vio tirada en el suelo junto a la puerta, con los ojos abiertos como si mirara al techo. Ana intentó primero llamar en voz baja. Abuela, ¿por qué te has tirado al suelo? Pero incluso a la tierna edad de 12 años, Ana se dio cuenta de que había ocurrido algo equivocado. Corrió de cabeza hacia los vecinos, sollozando mientras avanzaba. Fueron las lágrimas o la lluvia, o más probablemente ambas cosas, las que cegaron sus ojos y la chica estuvo a punto de caerse un par de veces. Pero intentó correr lo más rápido que pudo. Tenía miedo en el corazón. Parecía que cuanto más rápido corriera, más rápido socorrerían a su abuela. Al cruzar el umbral de la vecina, Ana empezó a agitar la mano en dirección a su casa y a susurrar. «Abuela, ahí está la abuela». Se sentó exhausta en el suelo fuera de la casa y el resto fue como un sueño. Los vecinos entraron corriendo. Todos sollozaban, le acariciaban la cabeza y se lamentaban. «Huérfano, ¿cómo estás ahora? ¿Quién te necesita ahora?» Esa noche pasó la noche con los vecinos. Estuvieron susurrando y hablando durante mucho tiempo. Las mujeres lloraban y los hombres fumaban en el patio. Tras el funeral de su abuela, Ana fue internada en un orfanato de un pueblo cercano. Ana no era muy sociable, y allí se encerraba en sí misma y no hablaba con nadie. A menudo se le veía sentada en el margen con libros o en la puerta de la unidad médica. Ana pasaba horas estudiando carteles y folletos sobre temas médicos. Un joven médico que trabajaba en el orfanato se fijó en la niña, regordeta y tranquila. Un día se acercó en silencio a la chica, que estaba estudiando de nuevo el póster médico, y le preguntó: ¿Tienes curiosidad? ¿Quieres ver lo que hay en el armario? Ana asintió rápidamente sin dudar, como si temiera que Ángeles Carrasco cambiara de opinión. Conteniendo la respiración, la chica se quedó mirando el instrumental médico, y desde aquel día se convirtió en una visitante asidua del templo de la medicina. Le pareció entonces que la vida de todos los habitantes del orfanato dependía de Ángeles. Incluso pensó que si aquella mujer hubiera estado allí para su abuela y su madre en los momentos de necesidad, seguramente estarían vivas, pues quien acudía a aquel despacho con según qué penas, siempre salía con una sonrisa en la cara. Seguro que el dolor se quedó tras esa puerta, y probablemente fue uno de esos momentos en los que decidió formarse para ser profesional de la medicina y ayudar a la gente. Quería ser como un hada, una hechicera, capaz de curar cualquier enfermedad. Ana se preparó diligentemente para estudiar medicina y, cuando llegó el momento, se incorporó sin problemas. Ángeles siempre estaba ahí para ayudarla y apoyarla. Para entonces, Ana era una niña regordeta que se había transformado en una escultural belleza de cabello largo. Era muy diferente de sus compañeras, que solo hablaban de chicos y dietas. A Ana, eso no le importaba en absoluto. Así que las bellezas del orfanato se sorprendieron cuando la gordita, como solían llamarla desde niña, estaba esperando al chico de la ciudad en la puerta del internado. Quedó claro porque los ojos de la chica irradiaban últimamente una especie de brillo sin precedentes. Se había puesto más guapa e incluso su peso la hacía parecer aérea y flotante. Resultó que se había enamorado y el sentimiento era mutuo. Se conocieron por casualidad. A Ana le gustaba pasear por el parque junto al lago cercano, que estaba muy cerca del orfanato.
Cuando hacía buen tiempo, se sentaba en la playa y se olvidaba del tiempo. Cuando hacía malo, se limitaba a deambular por las callejuelas, soñando con el futuro o recordando el pasado. Uno de esos días, un tipo en bicicleta estuvo a punto de atropellarla. O ella era torpe, o él no supo manejar la dirección de un giro. Ambos se disculparon torpemente al principio, luego se rieron y el joven sugirió: yo, como caballero, estoy obligado a disculparme, así que les sugiero que con este tiempo tan húmedo se tomen un café y prueben un postre muy sabroso. Hay una cafetería cerca y los postres son maravillosos. La chica, por supuesto, aceptó. Bebieron lo que a ella le pareció un café delicioso y hablaron de libros. Luego deambularon largo rato y hablaron de todo. No querían marcharse, así que acordaron reunirse allí al día siguiente. Todos los días, Bernardo, que así se llamaba el joven, se quedaba en la puerta del refugio esperando a su bella. Las compañeras de piso murmuraban desconcertadas: ¿qué podría encontrar este bombón de ciudad en una simple chica de campo? Pero cada vez que se encontraban, era como si la pareja no se diera cuenta de que había alguien o algo a su alrededor. Disfrutaban de cada día, de cada momento que pasaban juntos. Después del orfanato, Ana no tuvo problemas para ingresar en la facultad de medicina. Bernardo fue el primero, y quizá el único, en felicitarla por tan feliz ocasión. La saludó con un enorme ramo de flores, la besó y le dijo: no tenía ninguna duda de que te iría bien en los exámenes de ingreso. Apoyó a Ana casi siempre y en todo, y se convirtió en la persona más cercana y querida para ella. Todo en la relación de la pareja era tan fácil y alegre que Ana ni siquiera pensó dos veces por qué Bernardo no había presentado a su amada a sus padres. Los amantes ya soñaban con el regreso de Bernardo tras servir al ejército y con la boda. Al ver partir a su amado al ejército, Ana lloró y dijo: está bien, es solo temporal, y la separación solo hará que nuestro amor se haga más fuerte. ¿Verdad, mi amor? Bernardo le secó las lágrimas de las mejillas y le susurró al oído con una sonrisa: por supuesto, cariño. El tiempo pasará volando y volveremos a estar juntos. Cuando Bernardo se marchó al ejército, la única salvación para la niña fueron las cartas que esperaba. Al principio eran frecuentes y muy dulces, pero con el paso de los meses se hicieron menos frecuentes y más frías y amistosas. Cuanto más se acercaba el regreso de su amado, menos cartas recibía. Ana no pensaba en ello. Contaba los días que faltaban para el regreso de Bernardo, pero este no se produjo de la forma que ella había imaginado. Un día, cuando Ana regresaba del campus universitario a la residencia, donde había vivido todos sus años de estudio, la llamó un guardia. Ese soldado vino a verte. No esperó, sino que dejó una carta. Toma, me pidió que te diera esto. La chica reconoció inmediatamente la letra de su amado. Había guardado todas las cartas en una caja, junto con unos zapatos blancos que había comprado para la ocasión, y podía imaginarse llevándolos a su boda con Bernardo. Ana volvió a mirar el sobre. No tenía sello de correos. Obviamente, la carta había sido entregada en el albergue, no enviada por correo. Sonrió feliz, porque eso significaba que Bernie había llegado. Por un momento, pensó que su amante tenía prisa y quería sorprenderla. Estaba segura de que el sobre indicaba el lugar y la hora de su esperado encuentro. Ana entró corriendo en la habitación, olvidando dar las gracias al conserje por la carta, y se lanzó sobre la cama sin desvestirse para abrir el sobre. Las primeras líneas del sobre me parecieron frías y extrañas. Hola, Ana, lo siento, pero es más fácil escribirlo que decirlo a la cara. Soy un cobarde. La muchacha releía una y otra vez las primeras líneas y no podía creer que su amado Bernie lo hubiera escrito. No hubo ninguna de las habituales palabras tiernas. Algo en su cuerpo estaba encadenado y ella estaba aterrorizada. ¿Y si ese algo se rompía y ella moría? Reunió sus pensamientos y decidió terminar de leerlo, pero leyó la confesión de Bernardo como un sueño, como el peor sueño de su vida. Bernardo escribió que, de todas formas, sus padres no les dejarían estar juntos, además de que ya habían tomado una decisión hace tiempo y se iba a casar con una antigua compañera de clase.
El padre de la chica es socio de su padre y la madre de Bernardo está supuestamente muy enferma y su corazón no soportaría que él fuera en contra de su voluntad. Es mejor para los dos. Lo siento, definitivamente. Serás feliz. Estas fueron las últimas palabras de su amado. Después de leer la carta hasta el final, Ana permaneció sentada largo rato con las manos bajas y la mirada fija en la oscuridad de la ventana. Detrás del cristal llovía a cántaros, como si llorara su amor. Si alguien la mirara en ese momento, podría confundirla con una estatua de piedra. En la oscuridad de la habitación parecía una criatura gris y sin vida. Era como si la vida de la chica se dividiera en antes y después de aquella noche. Había tenido sentimientos parecidos el día del funeral de su abuela, solo que entonces se trataba de la muerte y era difícil culpar a alguien. Ahora en su vida adulta la traición de un ser querido se había convertido en una frontera entre el pasado y un futuro. Durante un tiempo, Ana vivió sin recordar, sin saber lo que pasaba, probablemente por costumbre, yendo a la universidad, volviendo, acostándose, levantándose de nuevo y yendo a estudiar. Lo bueno era que eran los últimos días de su estancia. Aún quedaban algunas cuestiones organizativas para llevar los libros a la biblioteca y dejar lista la habitación del dormitorio. Cuando todo esto acabó, Ana decidió huir del pasado, borrar sus recuerdos y empezar su vida desde cero. Le ofrecieron un trabajo en el hospital del distrito como alumna aventajada, pero decidió irse lo más lejos posible, a la gran ciudad, y perderse para siempre. A lo largo de los años, Ana recordaba a menudo cómo hacía trizas las cartas del ejército, sin que las lágrimas dejaran de correr por sus mejillas. La chica recordaba bien su salida del dormitorio. Puso los zapatos blancos, que tanto le había costado conseguir para su boda, sobre la mesa y puso una nota junto a ellos, al nuevo estudiante, para que le dé suerte. Le pareció que así se había librado de todo lo que le ataba al pasado, y se había lanzado al encuentro de un futuro aún desconocido. Sentada en el tren, Ana contemplaba el paisaje por la ventana y estaba convencida de que nunca volvería a amar ni a ser amada. Al principio estaba en una estación de tren grande y bonita de una gran metrópolis y se quedó desconcertada, porque era un mundo completamente distinto. La ciudad le recordaba a un hormiguero. Todo el mundo tenía prisa. Nadie saludaba a nadie, y la gente era completamente distinta a los habitantes de su pueblo, que se conocían por el nombre. En la ciudad todo el mundo estaba ocupado con sus propios pensamientos y vidas. Ana, al encontrarse en este nuevo y agitado mundo, comprendió que ahora tenía que asentarse y empezar de nuevo su vida, aprender mucho. Durante mucho tiempo la chica no pudo encontrar un lugar donde vivir. Durante sus estudios, trabajaba a tiempo parcial como enfermera por las tardes, así que ahorró cuidadosamente dinero para su futura boda. Después de todo lo ocurrido, Ana decidió utilizar el dinero recaudado para un nuevo propósito y una nueva vida. Cuando se marchó a la ciudad, pensó que este alijo le duraría mucho tiempo, pero resultó que ni siquiera podía alquilar un lugar decente con este dinero. Cuando ya había perdido toda la esperanza, se le cruzó por los ojos un papelito en un poste cerca de la estación de tren. A Ana le convenía el precio que la casera le había dicho por teléfono. Es cierto que era casi todo su dinero, pero no había elección. Encontró la dirección en un mapa precomprado de la ciudad. Estaba muy lejos de la estación, casi en las afueras. Una pequeña habitación en un antiguo piso de 2 dormitorios en la planta baja. Todo el mobiliario era una mesilla de noche, una cama y una mesita. Ni siquiera había un armario en la habitación, y no había dónde poner uno. Había unos cuantos ganchos de ropa clavados detrás de la puerta. La habitación parecía muy pobre, pero limpia. Había hermosos geranios en el pequeño alféizar de la ventana y viejas cortinas encaladas. La casera era una anciana flaca de ojos amables, Alfonsina Toribio, que dijo enseguida, como disculpándose: «Lo siento, cariño, esta es la habitación de mi difunto hijo. Era un bebedor empedernido, así que vendió todos los muebles para conseguir dinero para el alcohol». Resulta que su hijo había muerto hacía 3 años y ella no quería alquilarlo,
pero necesitaba el dinero. No era fácil vivir sola de su pensión. En un momento dado, antes de que nada pudiera darse la vuelta, la anciana Alfonsina ya había regresado de su habitación, llevando solemnemente un viejo espejo en las manos. ¿Cómo puede una belleza como tú vivir sin un espejo? No tengo ningún motivo para mirar en él a mi avanzada edad, añadió con tristeza. Esa misma tarde, Alfonsina llevó a Ana a la cocina y casi le ordenó que usara sin pudor todo lo que veía. El primer día que la chica fue a buscar trabajo, un licenciado en medicina con una nota media tan alta fue aceptado inmediatamente en uno de los hospitales de la ciudad. Trabajar en quirófano no era fácil y el trayecto duraba casi 1 hora en cada sentido. Pero Ana estaba bien. Aceptó todos sus turnos y aceptó trabajo extra. El duro trabajo y el trayecto de ida y vuelta le ocupaban mucha energía y tiempo, sin dejarle espacio para pensar en el pasado a pesar de su exigente agenda. A Ana a veces le gustaba hacer un par de paradas a pie. Un día en la oscuridad de la calle, oyó un suave grito o chillido. Cuando se volvió hacia el lugar de donde procedía el llanto, Ana vio un pequeño bulto peludo con ojos brillantes. Era un cachorro joven, con aspecto muy infeliz. Ana lo cogió, sin miedo a ensuciarlo, y lo sostuvo en sus brazos. «Pobre bastardo, ¿de dónde vienes?» Está bien, no te acobardes. Vamos a que te laven, te den de comer y te conozcan». Cuando Ana llegó con su nuevo inquilino, la casera se puso muy contenta. Me divertiré más mientras Ana está en el trabajo, dijo la anciana Alfonsina mientras cogía al cachorro en sus brazos. Cuando lo lavaron, resultó ser un verdadero milagro. Todo de negro, solo una oreja y una pata trasera eran blancas, así que le llamaron Blegro, que significa blanco y negro, o Blek para abreviar. Ahora Ana se dirigía alegremente a casa, donde fue recibida por su fiel amiga que movía la cola. Alfonsina hablaba alegremente de sus rarezas del día, y todo iba bien, y Ana empezaba a recordar el pasado con menos frecuencia y se estaba acostumbrando al presente, de no ser por un desafortunado conflicto con el cirujano. Le dolió hasta las lágrimas que tras licenciarse en la universidad con matrícula de honor, lavara suelos en el hospital y escuchara los reproches del malvado Crispín Chela. Pero no había nada que hacer, de algo tenía que vivir, así que Ana siguió viniendo a trabajar sin muchas ganas y con miedo con cada día. A pesar de ello, intentaba realizar sus tareas de forma impecable, lavando, limpiando y fregando. Los pacientes le tenían mucho cariño, solo que ahora sentían pena por ella y se lo decían. «¿Qué tal, Ana? No es suficiente de sus manos de oro. Nadie mejor que usted puede hacer una inyección». Pero la chica respondió sonriendo tristemente. Bueno, a lo mejor las cosas se arreglan solas y te pondré inyecciones intravenosas. Esperaba de verdad que el malogrado Crispín Chela cambiara alguna vez su cólera por piedad y le devolviera al departamento a sus tareas anteriores. Pero todo seguía igual, y Ana continuaba limpiando el pabellón cada mañana. El día empezó con Crispín Chela exigiendo que las salas VIP estuvieran relucientes. Eran varias salas al final del pasillo, separadas del resto por un arco de plantas vivas. Había un pequeño frigorífico y un televisor en cada una de las habitaciones, aire acondicionado en verano y calefacción opcional en invierno. También había un humidificador y un cuarzo. Y el menú era especial, aunque dietético y refinado, y se servía directamente a las salas. El médico que atendía estas salas era, por supuesto, el propio Crispín Chela. Pasaba la mayor parte del tiempo aquí, adulando a cada paciente. De hecho, un día en esta habitación costaba casi tanto como el sueldo de un mes de Ana, y, encima, cada vez que el médico se encontraba con los familiares recibía pesados paquetes de regalos. Ana sintió como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo. A veces, cuando recibía una bolsa de regalos y echaba un vistazo a hurtadillas, se sentía claramente decepcionada y su actitud cambiaba inmediatamente. Se despedía de los pacientes con frialdad y se marchaba de inmediato, refiriéndose a su trabajo.
Una vez que ella misma ha visto a un paciente dado de alta de una operación de apendicitis poner el dinero en el bolsillo del cirujano, en ese momento apartó rápidamente la mirada y esperó a que se despidieran. Fue a preparar la habitación para un nuevo paciente. Sumida en sus propios pensamientos, Ana cambió luego la ropa de cama por otra limpia. Limpió el polvo de los muebles y los alféizares de las ventanas. Cuando le llegó el turno a la pequeña mesita de noche blanca de una de las estanterías, vio un teléfono. Era muy bonito y claramente caro. La chica solo los había visto antes en carteles publicitarios o en las páginas de revistas. Su pequeño teléfono de botones parecía un juguete del siglo pasado comparado con semejante belleza. El teléfono que había encontrado no tenía ni un solo botón, con una pantalla en la que podía mirarse como en un espejo. Era la primera vez que Ana sostenía un aparato tan caro. Se quedó un rato mirando aquella maravilla de la tecnología y luego tocó suavemente la pantalla con el dedo. El teléfono no se bloqueó y apareció un bonito salvapantallas. Ana incluso se estremeció. Nunca había imaginado que la tecnología moderna pudiera encenderse tan fácilmente. Confundida, no sabía qué hacer a continuación. Su primer pensamiento había sido llevárselo a Crispin Chela, pero enseguida había desechado la idea. Verle de nuevo era demasiado para ella. Cada encuentro con este déspota en los últimos tiempos había terminado en escándalo y recriminaciones infundadas contra ella. La muchacha decidió no hacer caer sus truenos y relámpagos sobre sí misma, sino esperar un poco más. Sí, mejor esperaré un poco. Quizá el dueño del teléfono vuelva por él, pensó Ana, y se guardó el teléfono en el bolsillo de la bata. Esperó durante todo un día que alguien viniera a por el teléfono, pero el dueño nunca apareció. Por la noche, Ana se encerró en el almacén donde guardaba todo su equipo y se puso a estudiar la novedosa tecnología. Decidió buscar contactos de familiares, su madre o su padre, o cualquier otra persona cercana a ella. Ana aún no sabía cuál de ellos era un antiguo paciente, pero quería encontrar un número y hacerle saber que tenía el teléfono. La chica pulsó el botón equivocado durante mucho tiempo. La pantalla se apagaba y volvía a encenderse, y de repente empezaron a aparecer fotos antiguas, pero muy bien procesadas. Ana no tenía intención de entrometerse en la vida de otra persona y estaba a punto de apagar el teléfono, pero en la pantalla apareció una foto de su madre. Sonreía igual que la de la foto que había sobre la cama de Ana, en casa de su abuela, solo que su madre parecía feliz en la foto del teléfono. Un hombre la abrazaba y sin duda estaban enamorados. Ana no entendía cómo una vieja foto de su madre había acabado en la sala VIP del paciente, ni qué podían tener en común después de lo ocurrido. Empezó a esforzarse aún más para encontrar contactos para los familiares. Al ver padre en la guía telefónica, marcó inmediatamente el número. No sabía cómo hacerlo desde una máquina cara, así que decidió llamar a la suya propia. Una voz baja y aterciopelada contestó el otro lado. Ana comenzó tímidamente. Disculpe, soy la enfermera, la señora de la limpieza del hospital. Tenemos un paciente que ha olvidado su teléfono. Su número está escrito como padre. Lo siento, por eso decidí llamarte. El hombre, tras escucharla, le dio las gracias y dijo que intentaría volver pronto. Media hora más tarde, un hombre alto y canoso encontró a Ana. El mismo paciente que había olvidado su teléfono entró con él en la sala. El hombre le dio las gracias al azar y le ofreció dinero, que Ana rechazó. Cuando el hombre intentó meterle un billete en el bolsillo de la bata, como al alta del cirujano, Ana respondió en voz baja, pero con tono estridente. No aceptaré el dinero. Añadió tras un pequeño silencio. Pero le agradecería que me dijera de dónde es la foto de mi madre en su teléfono. Al ver la sorpresa en las caras de los hombres, Ana se sonrojó mucho y se dio cuenta de que se había delatado. Confesó que había estado mirando el teléfono y, como para justificarse, añadió: de alguna manera tuve que encontrar el número de teléfono de algún familiar para regalar este juguete tan caro. El padre del joven fue el primero en iniciar la conversación. Resultó que se llamaba Sergio Masip y su hijo Tobías.
le dijo el hombre a Ana sonriendo. Querida jovencita, mira más de cerca. Por supuesto, he cambiado, pero aún puedes reconocerme en la foto. Le tendió el móvil a su hijo, y Ana pudo ver que la foto era de él, solo que muy joven, sin canas en las sienes. Sí, entonces estaba más delgado y tenía el pelo más grueso. Los años no cambian nada. Y a mi lado, en la foto, mi querida esposa Rosalía. Hemos vivido felices juntos durante mucho tiempo y seguimos viviendo felices para siempre, esperando a nuestros nietos de este hombre que vive fuera del matrimonio. Palmeó juguetonamente a su hijo y añadió: ante ti está el fruto de nuestro amor, nuestro único e inquieto hijo, Tobías. Sonrió e hizo un gesto con la cabeza hacia su hijo. Ana no lo entendía, creía estar soñando. No podía haberse equivocado en la foto. Sin duda, era su madre. Era mi madre, pero lleva muerta mucho tiempo. Estoy seguro de ello. No la he visto en persona. Murió nada más nacer yo, y solo la conozco por su foto. Deja que te lo muestre. La chica echó a correr y regresó unos minutos después con una pequeña foto, descolorida por el tiempo. Le entregó la foto al hombre. ¡Ahí, mira! Es mi madre, Ramona. Ha fallecido. Solo me alegraría si estuviera viva. Sergio le quitó suavemente la foto de las manos y la miró en silencio durante un rato. Permítame, jovencita, refutar la afirmación de la muerte. La belleza de la imagen está viva e ilesa, como puede comprobar usted misma. Se ofreció a ir con ellos y ver a la mujer de la foto en persona, por así decirlo. Acordaron que al día siguiente él recogería a Ana a la salida del trabajo y que ella les visitaría para conocer en persona a la heroína de la foto. Ana tenía mucho miedo y no entendía por qué, pero no podía negarse al encuentro. Sabía que nunca recuperaría a su madre. Al conocer a su copia, esperaba encontrar a la familia que había echado de menos todos estos años. Se había preparado para este viaje con mucho cuidado. Su casera, enterada del acontecimiento, la ayudó cuidadosamente a elegir un atuendo e incluso le regaló un pequeño broche de mariposa para el broche final. Me lo regaló mi querido marido y siempre me ha traído suerte. Buena suerte, mi niña, dijo Alfonsina y, secándose furtivamente una lágrima, se cruzó de brazos y se dirigió a su habitación. Ana había elegido un jersey y una falda muy parecidos a los que llevaba su madre en la foto. Siempre había querido parecerse a ella. Y al mirarse en el espejo aquella noche, a Ana le pareció que era un reflejo de la imagen de su madre. Realmente se parecía mucho a su madre. Trabajó todo el día, pensando solo en la reunión y deseando que llegara la noche. A la hora acordada, Sergio ya la esperaba en la puerta del hospital. Buenas noches, Ana. Empezó, y al ver su timidez, sonrió y continuó. ¿Qué te preocupa tanto? Todo va bien. Quizá pronto descubramos algún secreto. Ana notó que le temblaba la voz. Estaba claro que Sergio estaba preocupado, pero no lo demostró. No hablaron mucho por el camino. Cada uno estaba pensando en otra cosa. La casa a la que llegaron sorprendió a Ana por su tamaño. Una casa de 3 plantas con grandes ventanales en la planta baja podía albergar a mucha gente. Ana no podía imaginar que solo 3 personas pudieran vivir en una casa así. A primera vista pensó que en la casa cabrían 4 o incluso 5 casas de la abuela María. Delante de la casa había un césped muy bien cuidado, y los numerosos parterres que rodeaban el perímetro demostraban que a los propietarios les gustaban mucho las flores. En ese momento, Ana sintió pena de que estuviera fuera de temporada y no hubiera oportunidad de admirar las flores y oler la fragancia de la belleza. La chica bajó tímidamente del coche y temió dar un paso por los senderos pulcramente pavimentados. Intentó verlo todo lo mejor que pudo, pero era tímida. Pero pudo ver que todo se había dejado en su sitio y encajaba bien en el nuevo entorno. No debes ser tan tímida. No tengas miedo, aquí no muerde nadie, dijo Sergio, cogiendo del brazo a Ana y dirigiéndose hacia la casa. Cuando cruzaron el umbral, una mujer que era el vivo retrato de la madre de Ana, aunque algo mayor, entró en el vestíbulo. Le tendió la mano a la angustiada joven y se presentó. Hola, yo me llamo Rosalía Masip. Mi marido me lo contó todo ayer. Entra, no seas tímida.
Todo el mobiliario de la casa era muy bonito, caro y al igual que la propiedad, perfecto. Ana se dio cuenta de que todo resultaba especialmente acogedor. Los preciosos muebles de roble del salón combinaban a la perfección con el antiguo aparador perfectamente restaurado. En la pared sobre el sofá había una galería de retratos de todas las épocas y en la cocina un hermoso paisaje. Al notar el interés de la niña por los cuadros, Sergio abrazó a su mujer y dijo: «Estas son todas obras de mi Rosalía. Desde hace algún tiempo encuentra alegría en ello y nos lo regala». Mientras estaban sentadas en la mesa mirando el álbum de fotos familiar, Ana no entendía cómo Rosalía no podía saber lo de su hermana. Cuanto más tarde tomaban el té en la cocina, la anfitriona, con una foto de la madre de Ana en la mano, se lamentaba durante largo rato. «No entiendo cómo puede ser esto. Desde que tengo uso de razón siempre he vivido con mis padres y era la única hija muy querida. Lo hicieron todo para que no necesitara nada. Espera, te enseñaré la foto de mi boda con Sergio. ¿Allí son tan felices?», dijo con tristeza y volvió rápidamente con una foto de boda de un hombre y una mujer mayores cogidos de la mano y sonriendo felices. Dijo Rosalía en voz baja: «Un año después mi mamá se había ido y 2 años después el corazón de papá se paró». Esa tarde, Rosalía y Sergio preguntaron mucho sobre la vida de Ana y de su madre. Pero, ¿qué podía decir si nunca la había visto? Solo cómo echaba de menos el cariño y los cuidados de su madre. Cómo deseaba acurrucarse y contar todos sus problemas de niña. Aquella noche se separaron como viejos y muy buenos amigos. Los anfitriones les pidieron que no desaparecieran y que no dejaran de venir a visitarles. Sergio ya había decidido que tenía que averiguar qué había pasado. A la mañana siguiente llegó a la oficina. Era el dueño de una gran empresa de construcción y encargó al jefe de seguridad que averiguara todo sobre el nacimiento de las gemelas Rosalía y Ramona. Un par de días después se supo todo. Hace muchos años las niñas fueron abandonadas en pleno hospital. Inmediatamente después de nacer, su madre desapareció y nunca se la volvió a ver. Las niñas fueron entregadas a un orfanato y pronto los bebés, bonitos y perfectamente sanos, fueron llevados a familias. Pero no a la misma familia, sino a otras diferentes. Al principio la madre de Ana era adoptada y quien se las llevó fue la abuela María. Entonces todavía una mujer joven y llena de vida, pero muy sola. Unos años antes había perdido a su marido, que se había consumido como una vela en una semana. Antes había tenido un hijo, pero había muerto en un accidente de coche. Así que se quedó sola. La había aconsejado una vecina en ese momento. «Vete, María, al barrio. Allí hay un refugio. Lleva una hija o un hijo. Es duro vivir sin cuidar a los tuyos». Lo había planeado durante mucho tiempo. Pospuso el viaje varias veces, pero decidió ir. Y cuando llegó, se enamoró inmediatamente de la niña de ojos marrones. Ella ya sabía con certeza que iba a llevarse a la chica. Solo cuando se enteró de que tenía una hermana surgieron las dificultades. El director del orfanato la convenció para que se llevara a las dos, explicándole que no podía ser de otra manera. Las hermanas no podían separarse. Todos, incluso las niñeras, repetían como si estuvieran hechizados. La mujer comprendió que no podía educar a 2 niñas en su propio pueblo. No tenía suficiente dinero. Pero, por suerte para ella, resultó que una joven pareja de otra ciudad quería llevarse al segundo bebé. Y así resultó que Ramona, que así se llama la madre de Ana, se ha criado en un pequeño pueblo semiabandonado con su madre María. Y la otra hermana, Rosalía, en una ciudad a cientos kilómetros en el seno de una familia acomodada. Ramona conseguía todos sus trajes principalmente de sus vecinos, y el padre de Natalia se los traía del extranjero, donde estaba a menudo de viaje de negocios. Pero ninguna de las hermanas sospechaba siquiera que hubiera un familiar en alguna parte. En cuanto Rosalía supo todos los detalles sobre su hermana, le pidió a Ana que la acompañara al cementerio. El siguiente día libre, Sergio les llevó al pueblo donde Ana había nacido y vivido algún tiempo. En el cementerio no encontraron inmediatamente la tumba de Ramona, pero cuando la encontraron, se sentaron a llorar en silencio durante un buen rato. Luego Rosalía dijo en voz baja: «Siento, hermana, no haberte encontrado antes. No lo sabía.
añadió volviéndose hacia su marido. Sergio debería tener un monumento, y yo plantaré hermosas flores. Con el tiempo, era cierto que desde lejos se veía la modesta pero bien cuidada tumba, siempre llena de flores frescas de temporada. Desde el día en que todos conocieron el secreto de las hermanas, Ana fue tratada como un pariente más de la familia. La familia Masip intentó ayudarla y apoyarla en todo lo que pudo. Insistieron en que Ana no regresara a la remota aldea, sino que se quedara en la ciudad. La tía de Ana, que ahora era la verdadera familiar de la niña, se hizo cargo de ella. Con la ayuda de conocidos, le ayudó a encontrar un piso de alquiler asequible e independiente. Aunque pequeño, el precio era simbólico. La casera, amiga de Rosalía, se había marchado un año con un contrato para trabajar en otra región y estaba encantada de alquilarle a ella. Tenía que pagar los servicios y cuidar las plantas de la casa. Todo iba de maravilla, pero aún quedaba una triste asignatura pendiente. Ana seguía fregando suelos en lugar de hacer lo que le gustaba, ayudar a la gente. Cuando Sergio se enteró de que Ana era la mejor alumna de la Facultad de Medicina, se preguntó: ¿lo único que enseñan allí es a cambiar pañales y a fregar suelos hasta dejarlos relucientes? Ana no aguantó más y se lo contó todo. Sergio, enterado del conflicto con el cirujano sobornador, resolvió rápidamente el asunto. Resultó que un viejo amigo suyo trabajaba en el Ministerio de Salud y, tras enterarse de lo que ocurría en el departamento de cirugía del hospital de la ciudad, inició una inspección. Fue rápido y eficaz. Crispín Chela fue despedido y no fue el único. Resultó que estaban implicados un par de médicos más y la enfermera jefe del departamento. El camino hacia la medicina se les cerró para siempre, y el supervisor recién llegado examinó a fondo los expedientes del personal y se sorprendió mucho de que una licenciada tan competente limpiara ventanas y suelos. Inmediatamente nombró a Ana enfermera jefe. Hubo una pausa de un momento cuando anunció esto al reunir a todo el personal de la sala. Lilia miró enfadada a Ana. Ella misma quería estar en ese puesto. El estatus y la buena paga siempre habían atraído a la chica. Solo que conocimientos y experiencia, por supuesto, Lilia no tenía. Al cabo de un momento se oyó un tímido aplauso. Desde aquel día, la actitud hacia Ana en el departamento de cirugía había cambiado radicalmente, al igual que el estado de ánimo de la chica. Ahora se apresuraba alegremente a trabajar por las mañanas, e incluso el guardia de la entrada soportaba que fuera la primera en llegar y la última en marcharse. Estaba dispuesta a pasar 24 horas al día en el hospital por la causa que amaba. Los pacientes se alegraron mucho por Ana. Lo único que lamentaban era que hoy en día rara vez ponía inyecciones e intravenosas. Y si alguien iba a ser operado, los pacientes simplemente le rogaban que fuera ella quien asistiera al médico. Esto ocurría a menudo, ya que el nuevo médico jefe auguraba un gran futuro a Ana. Ana se dio cuenta de ello. En efecto, era insustituible en el servicio de cirugía. Tuvo tiempo de asumir las funciones de enfermera jefe y las del personal de enfermería. Un día, la enfermera de guardia llegó tarde por la mañana, avisada con antelación, y Ana recorrió ella misma las salas. Había un nuevo paciente en la sala de posoperatorios. Durante la noche se había realizado una operación de urgencia a un hombre de unos 50 años. Había que hacer un análisis y Ana lo hizo como siempre, impecablemente. Resultó que el paciente necesitaba donaciones de sangre y las necesitaba urgentemente. Su grupo sanguíneo era muy raro y tenía factor RH negativo. El departamento no tenía existencias. Ana leyó el historial de la paciente y se sorprendió al comprobar que tenía el mismo grupo sanguíneo y el mismo factor RH. Ana era muy consciente de que tales coincidencias eran raras e indicaban claramente un parentesco, pero su primer pensamiento fue por la vida del paciente. Inmediatamente acudió al médico jefe. Antonio Pena, el paciente Suárez de la habitación 26 necesita sangre. El puesto de transfusiones no lo traerán hasta la tarde, y tengo exactamente la misma. Estoy listo para darla. El médico encargado miró a la chica con sorpresa, pero no podía desconfiar de ella. La joven enfermera siempre tomaba las decisiones correctas. Asintiendo con la cabeza,
volvió a sumergirse en el estudio de las historiales de los pacientes. La transfusión de sangre no fue fácil para Ana. Quizá la excitación y la ansiedad fueron demasiadas. Estuvo a punto de desmayarse y sus compañeros apenas pudieron reanimarla. Pero, en general, todo salió bien y al cabo de unos días el paciente se sentía mucho mejor. En una de las rondas, Antonio Peña, de pie junto a la cama de este paciente, dijo: «Todo fue muy bien. Tenemos que dar las gracias a nuestra enfermera jefe Ana, aunque le aconsejo que se lo piense. Esta coincidencia de un grupo sanguíneo poco frecuente suele indicar genes relacionados. Le recomiendo una prueba de ADN». El médico jefe le guiñó un ojo al paciente y salió de la habitación, dejándolo pensativo. Cesario Suárez, que había sido operado unos días antes, estaba muy pensativo, pero, sin esperar a que le dieran de alta, decidió hacerse una prueba de ADN. Desde primera hora de la mañana, había ensayado varias veces la conversación con su salvador y no sabía cuál era la mejor manera de empezarla. Pero finalmente se decidió. En cuanto la chica apareció en la habitación, oyó la voz del paciente que llevaba tanto tiempo en silencio, que ya estaba pensando en hablarle ella misma. Pero el hombre se le adelantó. «Muchas gracias», empezó tímidamente el paciente. «Si no hubiera sido por usted, no sé si estaría vivo». El médico dijo que una coincidencia de sangre indica la posibilidad de parentesco. «¿De dónde es usted? ¿Quiénes son tus padres?». En ese momento algo se agitó dentro de Ana. Tenía miedo incluso de esperar que fuera su padre. Pero en el momento de su mente creía en un milagro. Cuando la enfermera empezó a contarle dónde y con quién vivía, sobre su madre, todo lo que sabía por las historias de María, pudo ver en los ojos de Cesario que un milagro era posible. En esos momentos ya se había dado cuenta de que por fin había encontrado a su padre. Pero decidieron documentarlo. Esperaron con impaciencia el resultado de la prueba de ADN, y cuando lo recibieron, se abrazaron y se sentaron en silencio a llorar durante un largo rato. Mi padre hablaba de cómo él y Ramona se habían conocido, de cómo se amaban y se preparaban para casarse. Pero entonces él y mamá eran jóvenes y tontos. Rompieron por una tontería y se dijeron muchas tonterías, y no tenía ni idea de que estaba embarazada. Inmediatamente se fue a servir al ejército y después se quedó en la ciudad. Un par de veces intentó buscarla. Ramona ocultó cuidadosamente que era de un pueblo remoto, haciéndose pasar por de la ciudad, y él creyó sinceramente que era del mismo pueblo. La buscó por la zona donde vivían, pero nadie sabía dónde había desaparecido la niña. Durante horas, los dos permanecieron sentados en silencio en la habitación del hospital, cogidos de la mano, sin poder creer lo que había ocurrido. El padre lloraba, acariciaba el pelo de Ana y decía: «Perdóname, hija mía, por Dios, perdóname. No tengo familia ni hijos. Pensé que moriría solo. Viví con mi mujer durante 20 años. Dios nunca me dio hijos y se llevó a mi mujer al cielo. Murió hace 2 años y ahora tengo tanta suerte de tener una niña». Era como si no pudiera creer lo que había ocurrido. Esa noche se sentaron tomados de la mano durante un largo rato y hablaron de sus vidas. Ana pudo por fin, como en los sueños de la infancia, apoyar la cabeza en el pecho de su padre y contarle todos los problemas, las quejas y las alegrías. El feliz reencuentro entre padre e hija se publicó en el periódico local y en un par de días fueron los protagonistas de la portada. En la portada había una foto de Ana sonriendo y abrazando a su padre. Cuando Cesario recibió el alta hospitalaria, insistió en que su hija se fuera a vivir con él. «¿Por qué necesitas alquilar un piso y pagar dinero? Vivo solo en una casa grande. No necesito tanto espacio para mí solo», le dijo a Ana cuando le conoció. «Múdate conmigo. Es más divertido juntos. Yo estoy todo el día en el trabajo y tú no te sientes en casa. Y podemos hablar y tomar el té por las tardes». Ana se avergonzó, pero su padre insistió, y ella y Belgro se mudaron al piso de su padre y se alegraron de aprender cosas nuevas sobre su vida cada noche y de hablarle de sí mismos. Su padre vivía en un piso enorme, casi en el centro de la ciudad. Un gran recibidor, una cocina, un comedor con una enorme mesa redonda
y 3 habitaciones enteras. Cuando llegaron, mientras Ana miraba a su alrededor, su padre dijo con tristeza: «El piso lo heredó la abuela de mi mujer. En principio podríamos haberla vendido y comprado algo más pequeño, pero mi mujer y yo esperábamos tener una familia numerosa. Nada menos que 5 hijos y muchos nietos. Incluso conservamos una gran mesa de comedor». Dejó de hablar bruscamente y no retomó la conversación. Ana lo entendía. Para él era como una herida abierta. La chica se instaló en una de las habitaciones. La habitación estaba bien diseñada y era muy luminosa. Una gran ventana daba al lado soleado y al parque, por lo que la habitación nunca parecía nublarse. Todos los muebles se eligieron en el mismo tono claro, lo que hace que la habitación sea aún más soleada. Una hermosa cama tallada, una mesilla de noche, una mesa ordenada con un espejo y un puff, un armario dorado de líneas finas. Todo era ligero y aireado. Era como si la habitación hubiera sido preparada a sabiendas para una niña, una hija. Ana era demasiado tímida para preguntarle a su padre para quién era la habitación, pero el aura de la habitación era muy buena y a Ana le gustó el lugar de inmediato. Después de mudarse, el padre propuso invitar a una tía y a su familia para que se conocieran. Ya conocía a la familia por las historias de su hija y tenía prisa por conocerla. Al fin y al cabo, Ana y él estaban completamente solos, se habían encontrado de milagro y estaban deseando conocer a sus nuevos parientes. En su primer fin de semana pusieron la mesa juntos y tuvieron una comida muy familiar y cálida con Rosalía y Sergio, que vinieron con una gran tarta. Tobías se dejó caer unos minutos para conocer al padre de Ana y salió corriendo disculpándose, susurrando una última palabra a su prima. «Me aseguraré de presentártela, pero por ahora, lo siento». Ana sintió que ahora era la persona más feliz del mundo. No estaba sola. Tenía una tía, una prima y un padre. Su ambición es ser médico y además tiene un trabajo que le encanta cada día. Ahora llamaban a menudo a sus parientes y con su prima se hicieron tan buenos amigos que se veían casi todos los días. Ella trabajaba cerca de su oficina y él podía incluso aparecer a la hora de comer o después del trabajo para invitarla a una pastelería cercana a tomar café y su postre favorito. Ni siquiera pareció sorprendida por esta sugerencia y prometió estar libre en media hora. Intentó terminar rápido y cuando entró en la panadería se sorprendió. Su primo no estaba solo en la mesa. Había una espectacular rubia de pelo largo y un joven, cuya visión puso la piel de gallina a Ana. El hermano se levantó. «Te presento a mi prima Ana, ahora mi única favorita». Tomando a Ana bajo el brazo, la acercó a la chica de la mesa y continuó en el mismo tono. «Y esta es mi favorita, que espero que se convierta en mi esposa, Catalina». Guiñó un ojo e hizo un gesto con la cabeza hacia el apuesto hombre de la mesa y dijo: «Y este también es mi fiel y leal amigo Máximo. Es soltero y no tiene hijos». Ana estaba rojísima. No se acostumbraba a las bromas de Tobías. Tenía miedo de levantar la mirada hacia Máximo y se limitó a tenderle la mano en silencio. Sus ojos negros bajo un abanico de largas pestañas parecían dibujados por un buen artista y su pelo rizado y bien recortado añadía aún más encanto. Cuando Máximo sonrió y dijo que estaba encantado de conocerla, Ana supo que estaba enamorada. Al principio se había sentido incómoda con la compañía. Era obvio que se conocían desde hacía mucho tiempo y que tenían mucho en común y mucho que recordar. Pero al cabo de media hora se había olvidado por completo de que acababa de conocer al grupo. La comunicación fue fácil y directa. Los chicos siempre estaban bromeando y contando chistes, y Catalina y ella se reían y le pedían que pararan. Cuando llegó la hora de irse, Máximo pidió permiso para acompañar a Ana, y, por supuesto, ella no pudo resistirse. Decidieron caminar, dejando el coche de Máximo fuera del hospital. Caminaron durante largo rato por las calles bellamente iluminadas. Máximo resultó ser un tipo muy amable y sencillo. Trabajaba para una empresa de construcción, Sergio Masip. Ana y él tenían mucho en común. Habían leído los mismos libros, visto las mismas películas
e incluso les gustaba al mismo tiempo la época del año y los dibujos animados. Ambos se sintieron tristes de separarse esa noche, pero ya era bien pasada la medianoche y acordaron encontrarse al día siguiente. Por la noche, Ana se fue a la cama sonriendo feliz. Ana no recordó ninguna de las amargas experiencias del amor, sino que esperó a que llegara el día siguiente. Ana quería volver a ver a Máximo y hablar de cualquier cosa mientras estuvieran juntos, cerca el uno del otro. Se veían todos los días, y una semana después, Máximo vino a recibirla al trabajo con un enorme ramo de flores. Ana, por favor escúchame. Solo podía soñar con alguien como tú. Supe enseguida que era el tipo de esposa que quería tener a mi lado. Cásate conmigo. Tal vez sea una tontería decir esto después de una semana de conocernos, pero te quiero. Ella estaba desconcertada. Se conocían desde hacía poco tiempo y no tenía ni idea de lo que pasaría a continuación. Pero de repente se dio cuenta de que tenía miedo de perderlo y decidió, pase lo que pase, de alguna manera en el mismo aliento dijo: Máximo, estoy de acuerdo. Esa misma noche la llevó a conocer a su madre. Su padre había muerto en una obra mucho antes de que cumpliera 3 años y había vivido con su madre todos estos años. Elena era una mujer muy agradable, de baja estatura y ojos amables. Enseguida se dio cuenta de que Ana estaba muy ansiosa y le dijo: Ana, no te preocupes, no te comeré. Especialmente un protector como mi hijo siempre te protegerá a partir de ahora. Llevó a la niña a su habitación y le dijo que su hijo hablaba constantemente de su Ana. Elena le confesó que había sido ella quien le había obligado a traerla aquí. Cuando estaban sentados en la mesa, tomando el té con la tarta que había comprado Elena, Máximo dijo: Mamá, hoy le propuse matrimonio a Ana. Dijo que sí. Sugiero que vayamos pronto a ver a su padre. Le pediré permiso. La mujer, conteniendo las lágrimas, se acercó a la niña, la abrazó y le dijo: Me alegro mucho por ti. Me alegro mucho de que mi hijo vaya a tener una esposa tan maravillosa. Espero que su padre tampoco le importe su matrimonio. En el día libre, Ana pone la mesa preocupada. Mi padre ayudó arreglando las sillas y los platos. Ana invitó a todos a la cena, a Rosalía, a Sergio y por supuesto a Tobías. La emoción de Ana se desvaneció rápidamente. Todos parecían conocerse desde hacía mucho tiempo. En la mesa discutían activamente cómo y dónde celebrarían la boda, qué tipo de champán beberían, cómo organizarían todo. Era como si la joven pareja ya lo hubiera decidido todo por sí misma. Máximo solo intentó interrumpir alegremente: Quizás podrían preguntarnos a Ana y a mí. Sergio respondió con un guiño: Tienen que quererse y darse un beso de buenas noches en la boda, así que practiquen y te ayudaremos con la organización. El tiempo ha pasado. Para nuestro aniversario de boda decidimos poner esa gran mesa en el salón del piso de mi padre. Todos se reunieron menos Ana. Casualmente, en ese mismo momento, todos no podían sentarse en la mesa hasta que hubiese oído las noticias de la maternidad. A primera hora de la mañana, Ana se puso de parto y Máximo la llevó al hospital. Y ahora la mesa estaba puesta con los platos más exquisitos, pero todos estaban esperando. Solo Sergio y Cesario se tomaron un momento para brindar en voz baja a la salud de la parturienta mientras susurraban un brindis en la cocina. El timbre del teléfono en casa de Máximo parecía haberse triplicado. Después de escuchar el altavoz, tiró alegremente el teléfono al sofá, abrazó a su madre y gritó: Enhorabuena, mami, por tu nuevo nieto. Tú eres 2 veces abuela y yo tengo 2 hijas. Soy el padre más afortunado. Oh, lo que empezó en la casa. Todo el mundo se abrazaba, se besaba y se felicitaba. Esa noche no solo se brindó por la felicidad de los jóvenes, sino también por la salud de mamá e hijas. En lugar de un castillo de fuegos artificiales de celebración en la mesa, se escuchó la noticia. Tobías y Catalina decidieron casarse también, pero la sorpresa para los presentes fue otra noticia. El padre de Ana se levantó y dijo: Ya está, es la hora. Quiero que esta fecha sea memorable para todos, pero a nuestra manera.
Ahora somos abuelos y tenemos derecho a decir lo que pensemos. Elena, cásate conmigo también. Que todo vaya bien para todos. Elena estaba confusa, pero ante los aplausos no pudo negarse y besó a su prometido. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.